Antes de empezar a definir los conceptos que aplican para fuerzas y esfuerzos en distintos tipos de cimentaciones, es necesario primero definir una nomenclatura. Lo primero es que al lado corto de la cimentación se le va a llamar con la letra B y al lado de mayor longitud con la letra L. Los ejes están definidos como se muestra aquí en la figura: el eje X, el eje Z y el eje Y no se ha dibujado, pero es el eje vertical que se encontraría en esta zona. Para empezar, una zapata céntrica sería aquella en la cual la resultante de cargas verticales está aplicada sobre el centroide de la figura, en este caso un rectángulo. Entonces ahí está la representación tridimensional de columna y cimentación, y el resultado de la carga sería algo como esto: una carga puntual Q mayúscula que produce un esfuerzo normal uniforme sobre la cimentación. En los libros de cimentación se acostumbra a representar el esfuerzo con la letra Q minúscula, mientras que en los libros dedicados al cálculo estructural, al hormigón o concreto reforzado, se representa con el símbolo que se acostumbraba en resistencia de materiales, que es sigma, el símbolo de esfuerzo normal. Entonces esto es una representación de esfuerzo constante y no se van a producir esfuerzos adicionales por flexión, ya que únicamente hay una carga axial. Mientras que en una cimentación excéntrica la resultante de cargas verticales no va a estar ubicada sobre el centroide visto en planta de la cimentación, sino que va a tener una excentricidad denotada por la letra E respecto al centroide de la figura. Entonces acá están vistos los ejes X y Y la resultante de fuerzas se está representando nuevamente con la letra Q mayúscula. Esta resultante, si se mide respecto al centroide de la figura, pues va a tener una distancia E, que es la excentricidad, como venía contando anteriormente. También de las diferentes nomenclaturas, en los libros de cimentación se ve representado como un esfuerzo máximo y un esfuerzo mínimo, el que se va a producir por este tipo de carga, pero en otros libros puede aparecer como esfuerzo 1 y esfuerzo 2 con la letra sigma de esfuerzo normal. Y este esfuerzo va a tener esta forma debido a que se produce la combinación de esfuerzos producidos por carga axial y de esfuerzos producidos por la flexión. Por una parte se va a tener el esfuerzo que se produce de manera similar al que se estaría produciendo por una carga céntrica. Acá también se tiene la misma magnitud Q y se va a producir un esfuerzo normal de la misma forma como se producía en el caso anterior. La carga Q va a producir un esfuerzo normal de Q sobre el área, que es B por L. Y a este esfuerzo se le va a sumar el que produce un momento. Entonces, aunque en el caso real sea de esta manera, la representación que se hace es de una carga puntual aplicada en el centro más un momento que va a producir esfuerzos de flexión. Este momento se va a calcular con esta operación, la multiplicación de la carga Q mayúscula por la excentricidad. Y como se veía en mecánica de materiales, la flexión produce tanto esfuerzos de compresión como esfuerzos de tracción. Entonces, en una parte, los esfuerzos adicionales que se producen de compresión van a sumar y los esfuerzos de tracción van a restar, van a ser negativos. Entonces, ahora usando las ecuaciones de la mecánica de materiales, se va a ver cómo calcular estos esfuerzos de compresión y tracción y cómo finalmente lleva esto al cálculo del esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo presente cuando se tiene excentricidad respecto a uno de los ejes de la cimentación. Entonces hay que recordar la fórmula de la flexión que se aplicaba en vigas, que es momento por una distancia c sobre el segundo momento de área o momento de inercia. Entonces acá está representado de esta manera el momento, que es igual a Q por E, Q mayúscula, va a estar aplicándose en este sentido
Y para el análisis por flexión, este eje que está marcado en color rojo se va a considerar como el eje neutro. Visto en planta sería algo como esto. El eje neutro, punto en el cual no hay esfuerzo ni de compresión ni de tracción, y las medidas L y B, el lado largo y el lado corto de esta cimentación rectangular. El momento, ya había dicho, es calculado como la magnitud de esas fuerzas verticales Q por la excentricidad. C es una distancia que se cuenta a partir del eje neutro, en este caso bien sea hacia la izquierda o hacia la derecha, y a medida que se incremente ese valor de C, se va a incrementar también el esfuerzo. Si se está analizando, por ejemplo, una distancia C en este sentido, pues se va a poder hallar los esfuerzos en esta zona, y lo mismo pasaría si se analiza con una distancia C en este sentido, se podrían hallar esos esfuerzos intermedios que están ocurriendo respecto al eje neutro. Entonces el mayor esfuerzo que se va a producir se encuentra en los extremos, tanto el mayor esfuerzo a compresión como el mayor esfuerzo a tracción. Y esa distancia donde se produce el mayor esfuerzo va a ser B medios. Si esto es B, pues la distancia desde el eje neutro hasta el extremo va a ser B medios, tanto a tracción como a compresión, por ser una cimentación simétrica. Y finalmente el segundo momento de área o momento de inercia va a ser este lado horizontal multiplicado por el lado vertical a la 3. Entonces quedaría de esta manera: B a la 3 por L sobre 12, que es la fórmula que aplicaría para un rectángulo. Ya teniendo en cuenta todo esto, se pasa a reemplazar dentro de este planteamiento original, que es la fórmula de esfuerzo normal. Se reemplaza entonces momento, se reemplaza el valor de C para obtener el esfuerzo máximo que se produciría bien sea compresión o tracción, y se reemplaza también, como se había planteado, la fórmula del segundo momento de área o momento de inercia. Luego de hacer las simplificaciones, de hacer las operaciones de división entre fraccionarios, se obtiene este resultado ya simplificado, que es 6Q por E sobre base al cuadrado por L. Este sería el esfuerzo que se produciría a compresión en esta zona, el esfuerzo máximo. Pero en el caso de la tracción, pues va a ser un esfuerzo negativo. Si se reemplaza al igual que se hacía anteriormente, pues la distancia va a ser B medios, pero en el otro sentido. Ya no estaríamos analizando en este sentido de la compresión, sino el de la tracción. Y el resultado final va a ser negativo, pues va a estar restando una vez que se haga la suma de fuerzas. Entonces, por una parte está la fórmula del esfuerzo de compresión y por otra el esfuerzo de tracción. Pero el esfuerzo total va a ser la suma tanto del esfuerzo de flexión como del esfuerzo normal que se produciría por una carga céntrica. Entonces ya tengo escrita en esta parte lo que sería la suma. Por una parte, la del esfuerzo normal, que es carga sobre área, más la del esfuerzo por flexión. En este caso se están sumando ambos esfuerzos de compresión. Y una vez que se factoriza, se tiene esta expresión: Q sobre B por L, que sería el esfuerzo normal, y entre paréntesis 1 más 6 veces la excentricidad sobre B. Y acá se obtendría entonces el esfuerzo máximo, que en algunos textos, como mencionaba desde el principio, se va a ver también con esta nomenclatura de sigma 1, y el esfuerzo mínimo va a ser el resultado de la resta. Como mencionaba, el esfuerzo de tracción va a considerarse negativo, y una vez que se factoriza, pues se tiene una expresión de esta forma. Ahora, hay un punto importante por señalar, y es que cuando el valor de la excentricidad es igual a B sextos, aquí esta fracción va a convertirse en 1,
y el esfuerzo mínimo va a ser 0. Es decir, se va a producir algo como esto exactamente cuando la excentricidad sea el valor de b sobre 6. Entonces, por esta razón es que debe evitarse que la excentricidad supere el valor de b sobre 6, ya que en caso de que lo supere, aquí pues ya no va a ser un valor de 0, sino que van a tener valores negativos ese esfuerzo mínimo, y por lo tanto se podría generar tracción en esta zona, lo que implica posiblemente un desprendimiento del suelo en esa cimentación. Entonces de ahí viene la regla de que para que no se produzcan esfuerzos de tracción, para evitar esto, la excentricidad debe ser menor al valor de b sobre 6, donde b es la menor longitud de esta cimentación rectangular, como es el caso que se está presentando. Entonces el resumen de las fórmulas es: la excentricidad debe ser menor que b sobre 6, y se tiene también el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo, que se obtiene teniendo el dato de carga vertical Q y de excentricidad. Es posible que más adelante publique un video explicando la excentricidad respecto a los dos ejes, es decir, si se ve de manera tridimensional el caso en el cual se presenta excentricidad tanto respecto al eje X como respecto al eje Z.